venimos a este lugar es porque tenemos la intención de caminar mejor en la vida, ¿sí o no? De tomar decisiones que nos ayuden a caminar de una forma diferente. Yo no lo puedo hacer por usted. Usted es el que solito tiene que tomar sus decisiones. Y hay algo que revisábamos ayer, una realidad que revisábamos ayer, y es que el ser humano cuando es grandecito ya no cambia así nomás. Cambia solo cuando pasa por una crisis. Por eso algunas personas buscan a Dios y vienen a una iglesia precisamente por una crisis. No cambian de otra manera. Las personas moldeables son los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes son esponjas que pueden cambiar. Y por eso, cuando Jesús escoge a un grupo de discípulos, escoge a gente joven. Se cree por varias razones que los discípulos de Jesús no tenían más de 20 años. Solo uno había casado entre ellos, y las personas en la época de Jesús se casaban temprano. Ya a los 20 años estaban requete casados. Así es que cuando nos damos cuenta que solo Pedro se menciona como casado, es probable porque todos los demás o todos los discípulos sean gente muy joven. Y el doctor Lucas Leith nos recordaba en un seminario que estábamos llevando ayer en Boston, que la razón probable es porque los jóvenes todavía pueden ser cambiados. Los adultos no. Qué mala noticia. Tal vez algunos dicen: pastor, si usted me quiere inspirar, que me fui más bien. No, pero espérese a que yo termine. No, la verdad es que sí, cambiamos los adultos por crisis o por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se rinde al poder del Espíritu Santo y usted se rinde a la palabra de Dios, que usted hoy lo dijo, es viva y es poderosa, puede haber cambios tremendos, y muchos somos testigos de eso, ¿verdad que sí? Entonces yo le quiero pedir que usted no venga a escuchar esto, y si usted nos ve por televisión, no escuche esto simplemente para consumir otra prédica. Hágalo con un corazón sediento para cambiar. Y dice la escritura: dijo el rey, está hablando el rey David, al cusita: ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió, un sirviente respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró, y decía así mientras caminaba: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es un momento muy fuerte para David. David está en sus años ya dorados. Ya no es el héroe que pelea en los campos, es el rey envejecido en un trono. Tiene muchos hijos. Algunos de ellos son medio hermanos, porque él tuvo hijos con varias concubinas, como era la costumbre de los reyes. Y uno de sus hijos se rebeló contra él. Tomó la decisión terrible de querer quitar al rey de su trono, y casi lo logra. Levantó amigos del rey y enemigos del rey, y forzó a David a salir de Jerusalén incluso. Estoy hablándoles de Absalón. Absalón era el hombre más o mejor parecido en la época. La revista People, la versión hebrea, lo había sacado en la portada como el tipo mejor parecido en el mundo en ese momento. Poco tiempo antes había marchado con un carro de guerra por toda la capital, luciendo la melena larga, el cabello bellísimo que tenía y el porte de príncipe que tenía, y se había sentado en la puerta de la ciudad para hacerle favores a la gente con tal de ganarse el corazón de ellos. Y la gente se embobó con él. Y cuando dijo yo soy rey, se levantaron para apoyarlo. ¿Cómo había llegado Absalón a ese momento en su vida? Es tremenda la historia. Años antes, echando para atrás la película, un medio hermano de Absalón había abusado sexualmente de una media hermana de él, Amón. Amón se había vuelto loco, se había embobado, había tenido una de esas crisis de adolescencia en donde las hormonas están fuera de control y la mente, que no tiene canales
para discernir entre lo que es correcto de hacer y las consecuencias en el futuro, engañó a su media hermana y entonces la abusó sexualmente. Y después de que la abusó, dice la Escritura, como había sido de grande el amor que sentía, amor entre comillas, como dice el profeta latinoamericano Juan Luis Guerra, hay amores de amores. Hay amores que enferman, hay amores que matan, hay amores que ahogan, que no son amor realmente. Y dice la Escritura que después de que abusó de ella, la odió tanto como la había amado. Y cometió una gran injusticia con ella y la despidió. Y la joven se rasgó los vestidos, se tiró ceniza encima como lo hacía una mujer que había sido ofendida y salió corriendo, llorando esa ofensa. Su hermano Absalón oye de aquello y entonces deja que pasen las cosas, que se bajen las aguas y convoca una fiesta e invita a Amón a venir a la fiesta. Y en medio de la fiesta Absalón asesina a su medio hermano y huye del país. Los próximos años son terribles porque Absalón no está en Jerusalén, está desterrado. Y cuando los años pasan, uno de los capitanes del ejército del rey le pide al rey: oye, ya han pasado varios años, por favor, manda a traer a tu hijo. Y el rey dice: pues que venga el muchacho. Lo mandan a traer y cuando Absalón quizás piensa que todo se va a arreglar con su papá, su padre dice: díganle que se vaya directo a la casa. No quiero verlo. Y pasan otros años más sin ver a su hijo. Finalmente lo manda a llamar. Y dice la Escritura, la historia, que cuando el rey y su hijo se ven otra vez después de tantos años, se besan en la mejilla, no se dirigen palabra y ahí acabó la historia. Por eso, cuando uno piensa que el tiempo cura todas las cosas, se equivoca. Cuando hay una herida que se le ha causado a una persona y usted no hace lo correcto, usted no pide perdón o usted no restituye, aquello se llena de pus. Aquello se hace más grande. Y las relaciones comienzan a romperse y la cosa comienza a ir de mal en peor. O sea que en las relaciones humanas hay que usar las llaves correctas para ciertas situaciones. Uno tiene que pedir perdón cuando debe pedir perdón. Uno tiene que regresar lo que quitó si uno puede hacerlo. Uno tiene que humillarse si ese es el caso. Pero el rey guardó silencio. No hay castigo más injusto para una persona que comete un error que el silencio. No hay cosa que acabe más el alma que el silencio cuando lo que uno necesita son palabras. No hay nada más terrible para un ser humano que necesita ayuda porque cometió un error o porque no está yendo por la senda correcta, que el que usted se aparte y mire hacia otro lado. El desinterés, el silencio es una cosa que acaba a las personas. Cuando usted y yo somos miembros de una familia, de una casa, somos padres, por ejemplo, no hay disciplina más ingrata que el silencio, cuando en realidad lo que teníamos que hacer es hacernos presentes en el momento del error y corregir con amor aquel error. Pero David no hace nada de eso. David se queda en silencio, David lo castiga con la distancia y finalmente David lo trata injustamente. ¿Por qué? Porque el silencio de David, que es un silencio pasivo, la distancia de David no son otra cosa más que un mensaje que le dice a Absalón: tú no eres tan importante. Tú no eres tan importante como para que yo me tome el tiempo de arreglar esta cosa. Y la otra cosa que pienso yo que pudo pasar con Absalón es: Absalón se llenó de ira contra su padre y rebeldía porque fue tratado injustamente. Nadie en el reino corrigió a Amón, tuvo que hacerlo su medio hermano. El que debió haber puesto en su lugar a Amón fue el rey, pero alguien más tuvo que hacerlo y además de que lo hizo, fue desterrado. ¿Está aquí conmigo? Estoy yendo a un punto aquí. Si yo veo algo en toda esta historia es lo triste de reaccionar ante la ausencia de mi persona cuando ya es tarde. Es decir,
Cuando los años pasan y Absalón se rebela y finalmente su estrategia no funciona, los guerreros del rey lo fuerzan a salir, lo alcanzan en cierto punto y lo atraviesan con sus espadas y lo matan. El rey había ordenado: busquen al muchacho y tráiganlo a salvo, pero los guerreros no hicieron caso. Sabían con qué estaban lidiando. Estaban lidiando con un corazón completamente enfermo. Ese tipo de corazón que si le perdonas la vida lo va a volver a hacer probablemente. Pastor, usted está diciendo que está de acuerdo con la sentencia de muerte. No me metan en ese enredo. Lo que estoy diciendo es simplemente: estos señores tomaron la justicia en sus propias manos porque temieron la maldad de este hijo. Y aquí está el momento en que leímos, cuando la noticia viene al rey, que está esperando ver a su hijo para abrazarlo, para arreglar las cosas, para decirle: tranquilo, yo te perdono. Es muy tarde. El esclavo, el sirviente que sale del campo para dar la noticia al rey, le dice: que le pase esto a todos los que se rebelen contra ti. Y David supo lo que había pasado. Y se tira al piso y rompe los vestidos y grita y llora diciendo: mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Yo creo que esas palabras de pertenencia son las que Absalón quiso escuchar toda su vida y nunca escuchó. Es un precio muy alto que las personas pagan cuando se ausentan, cuando no están presentes cuando más se les necesita, cuando no les regalan a los demás el mejor regalo que usted pueda estar. El mejor presente es estar presente. El mejor regalo es decir: me interesas tanto como para estar en este momento de tu vida. El mejor obsequio que usted le puede dar a una persona es decir: me siento contigo a pasarla en este momento. Tal vez no sepa qué decir, tal vez yo no sepa qué hacer, pero te regalo estar contigo. Y ese es el regalo más grande que uno le puede dar a los demás. Este principio aplica a todas las relaciones humanas, pero en especial es poderosa cuando se trata de los padres. Porque el regalo más grande que le podemos dar los padres a los hijos es estar presentes, es estar allí, aun cuando meten las patas. Los padres necesitamos entender que Dios nos puso allí para hacernos presentes. Nos puso allí para que cuando nuestros hijos pelean, tengan alguien con quien hablar. Yo me pregunto: ¿por qué David no estuvo allí cuando Amón tenía esa batalla de hormonas y ese desorden mental? Cuando su cuerpo le pedía poseer a su propia hermana, ¿por qué su papá no estaba allí para guiarlo en ese momento difícil y enseñarle: mi hijo, usted no se me va a morir si no hace eso que su cuerpo le está pidiendo? El mundo y la sociedad en que vivimos está tan saturada de sensualidad y de sexualidad fuera de proporción que las personas piensan que si no satisfacen sus deseos sexuales se van a morir. Nadie se ha muerto por eso. Nadie se ha muerto por eso. El deseo sexual es algo que se puede controlar, que se puede canalizar. Vivimos en una sociedad donde los límites se han borrado tanto que aún los jóvenes cristianos no saben esto. Las cosas más básicas, como guardarnos para el matrimonio, no se recuerdan. La mayoría de nuestros jóvenes acostumbran ahora juntarse con la persona antes de pensar en casarse. Incluso chicos que van a una iglesia no saben el desastre que causa en la vida de los seres humanos probar la sexualidad antes del compromiso. Es un desastre lo que produce en la vida de las personas y la ciencia lo está comprobando hoy. ¿Dónde estaba David cuando su hijo estaba peleando con esas cosas? ¿Dónde estaba David cuando Absalón cometió ese error tan terrible y necesitaba a alguien que le dijera: ¿sabes qué? Está muy mal lo que hiciste. Y tienes que entender las consecuencias de esto, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Podemos decir: es un error, pero la Biblia dice: es un pecado.
y el pecado siempre tiene consecuencias. Dios no nos llama a los padres para hacer leña del tronco caído, pero sí nos llama para darle sabiduría a nuestros hijos y enseñarles: esto no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que acabas de hacer? Los padres no queremos tomar ese papel muchas veces. Queremos obviar y decimos: es muy pequeño, lo va a entender más grande. Nunca se me olvidará lo que nos decía nuestro querido amigo, quien fuera el terapista familiar en la iglesia hace unos años. Él me decía: Danilo, cuando yo era padre novato, crié a mis hijos con pocos límites. Les dejé pasar muchas cosas porque yo siempre decía: son pequeños, van a entender después. Y me dijo: cuando llegaron a la adolescencia y yo quise poner límites claros, no pude. Se me rebelaron, es más, los perdí a todos. Y por años y años y años perdí el corazón de ellos. Hay varias razones para eso, pero él me dijo: si yo te pudiera dar un principio, es: pon límites firmes, pequeños. Y sé consistente en la disciplina, pequeños. Cuando ellos son pequeños, no van a recordar algunas de esas tundas que les tienes que dar. Pero cuando crezcan se van a acordar y se van a resentir. ¿Por qué? Porque cuando los chicos crecen, las medidas son otras. Las disciplinas son distintas. Cuando crecen hay que darles más espacio porque ellos necesitan más independencia. Algunos de nosotros no hemos entendido que tenemos jóvenes que todavía viven con nosotros y les queremos poner los límites que les poníamos cuando tenían 6. Y ya no se puede. Lo que vas a causar es un rompimiento. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Necesitan ese espacio, esa independencia. Mi punto es: no hay mejor regalo que estar presentes. Estar presentes para amar. Estar presentes para corregir. Estar presentes para afirmar, para animar, para levantar, pero estar presentes. No hay mejor regalo que ese. Sé que le hablo a un grupo, yo no puedo ignorar que estamos hablando y conversando en un grupo en donde muchos de nosotros tenemos que tomar 2 trabajos y 3 para poder atender las necesidades de una casa. Y yo me doy cuenta, algunos de nosotros también estamos con la realidad cruda de que tuvimos que dejar nuestras familias en Latinoamérica para venir acá, porque queremos una mejor vida para nuestras familias. Pero yo no puedo dejar de pensar: muchos de nosotros peleamos para darle una mejor vida a nuestros hijos a costo de nuestra presencia. Y yo me pregunto: ¿qué resultará a la postre? ¿Qué será mejor? ¿Qué será lo que Dios quiere? ¿Que yo les pueda comprar esto y aquello y comprarles un auto y hacer aquí y hacer allá con ellos? ¿O regalarles el regalo que nadie más les puede dar, que es estar yo, cuando ellos necesitan que yo esté? Hay momentos en la vida de las parejas donde van a venir oportunidades de trabajo, van a venir oportunidades para subir en la escala de la educación. Vamos a necesitar que uno de los dos o los dos se superen en su educación y saquen quizás una licenciatura, una maestría, no lo sé. Y entonces ese tiempo que se consume tan grande, alguien lo va a tener que manejar. Las 2 personas no van a poder hacerlo al mismo tiempo. Tendrá que ponerse de acuerdo, uno apoyando al otro y después viceversa, con tal de lograr avanzar en la vida. Hay que pensar cuando uno toma decisiones, especialmente hablándole a los padres y a los que están casados y tienen hijos. Cuando vienen las oportunidades de trabajo, ¿qué es lo que más pesa en mi corazón? ¿Que voy a ganar más dinero? Aunque voy a estar más ausente en casa. Y tú dices: bueno, voy a ganar más dinero para que en el futuro pueda estar con ellos. Pero en el futuro ellos ya van a estar grandes y se van. Entonces, ¿cuál es el punto? Mi punto es: yo no le quiero decir a usted lo que tiene que hacer, pero le quiero invitar a que usted piense qué es más importante y prioritario cuando se trata de nuestros hijos y de aquellas personas que son importantes para nosotros. Leía un artículo acerca de este golfista muy famoso en los Estados Unidos. De hecho está en la lista, en el Salón de la Fama en este país, que a los escasos 24 años, teniendo mucho éxito en el campo del golf, se detiene y pesa esto y dice:
yo puedo continuar con esta carrera y llegar a donde quiero llegar, me significaría dejar a mis hijos en manos de otra persona, y especialmente a su hijo autista. Y describe el artículo cómo este hombre toma la decisión sin saber exactamente cómo se va a sentir en unos años, pero él dice: preferí graduarme como padre que como golfista. Me había comprobado a mí mismo que podía tener mucho éxito en esa carrera, pero hay muchos más que pueden hacer esa carrera. Solo yo podría hacer el trabajo con mi hijo. Y escogió esta parte. No hay regalo más grande que usted le pueda dar a una persona que hacerse presente. Cuando mamá se fue con el Señor, yo recuerdo a mi equipo en Costa Rica, mi equipo tratar de contener, de ayudar, de extenderse hacia nosotros como hijos de muchas maneras. Y yo nunca olvidaré lo que hizo quien era nuestra secretaria y administradora de la oficina, que se llama Flor. Flor vino todas las tardes en el proceso de despedida de mamá a la casa de nosotros, y después de que ella partió, entraba directo a la cocina de la casa, que no era su costumbre, por supuesto, pero ella, sin pedir permiso, entraba directo a la cocina, ponía el agua, hacía café y lo servía en la sala en donde yo estaba esperando noticias de mi hermano mayor, que estaba con ella en el hospital. Y luego se iba. No decía nada, no hacía nada, pero lo que hizo se quedó conmigo toda la vida. Estuvo presente de la forma en que ella podía hacerlo para mí, y eso se lo voy a agradecer siempre. No hay nada más grande que cuando una persona te demuestra lo importante que eres simplemente estando ahí. Desde otra perspectiva, recuerdo en cierta ocasión, de hecho la primera vez que fui a Puerto Rico, invitado por el pastor Rey Matos, que aquí conocemos. El pastor Matos me invita a ir a su casa después de 4 o 5 días que estuve cantando en Puerto Rico. Y a mí me pasaba algo cuando iba a Puerto Rico por muchos años. Yo no estaba acostumbrado al aire acondicionado de los puertorriqueños. Es el más frío del planeta. Los puertorriqueños, uno entra al taxi del puertorriqueño y uno de inmediato comienza a temblar. Entonces afuera están a 90 grados o 95 y adentro estamos a 60 o por ahí. Entonces era una cosa tremenda, y el cambio de temperatura me provocaba una reacción tan tremenda que yo perdía la voz en 3 días. Yo comenzaba a quebrarse mi voz mientras cantaba, y cuando yo me daba cuenta no hablaba. Y cuando yo terminé de cantar esos días, iba para Mayagüez, tenía que tomar un auto 3 horas y tanto, no sé, por ahí. Le pedí al amigo que estaba conmigo: llama al pastor Rey Matos para coordinar cómo le vamos a hacer. Y entonces, a como pude, le dije a él en el oído: dile al pastor Matos que yo no voy a poder ir a su casa, porque yo no puedo hablar. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a su casa? Y entonces él le dice al pastor eso, y él me dice: ¿quiere hablar contigo? Y entonces me lo pone aquí en el oído y me dice: mijo, yo sé que usted no puede hablar, ni necesito que hable. Usted quedó de venir a mi casa y usted viene a mi casa, porque yo no lo quiero a usted para que hable. Yo quiero gozar del regalo de su presencia. Y eso me marcó profundamente. Me dio duro. Dije: wow, yo apenas recién lo conocía. Yo decía: ¿qué tipo de amigo es ese? ¿Yo para qué sirvo en este momento? Si lo que hago es cantar para la gente y ni siquiera puedo hacerlo. Pero entendí el mensaje. No hay regalo más grande que cuando las personas te muestran el valor que tienes haciéndose presentes. Yo pasaba una depresión tremenda de niño cuando, como ustedes saben, había problemas en mi casa y tenía temor en la noche, no podía dormir. Y por muchas noches,
lidiaba con estos temores. Y en una noche en particular, no sé por qué, el temor era tan grande que yo temblaba en mi cama. Y recuerdo que mamá pasó a revisar cómo estábamos nosotros durmiendo. Yo no sé si ella lo hacía siempre, pero mi punto es que esa noche, cuando escuché que ella entraba al cuarto, quise guardar silencio, pero ella notó que yo estaba despierto y cuando ella me toca en el hombro, se da cuenta que estoy temblando. Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, nada. Yo no estaba acostumbrado a hablar de cosas con mamá. No crecimos conversando de cosas difíciles. No sabía lo que era eso. Pero cuando ella me sintió así, me dijo, vente a mi cama, vamos a dormir. Le dije, estoy muy grandecito ya para dormir en tu cama. Y me dice, no importa, vente. Y me acostó a su lado. Y por las próximas 3 horas habló. Me contó historias, chistes, qué sé yo. Hasta que el temor se fue. Nunca olvidaré eso. Se tomó el tiempo para llegar más adentro a través de una conversación. Vuelvo a otro momento de mi vida muy fuerte. Estaba en una transición ya de mi vida. Mamá había partido con el Señor. Estoy en otro momento, viajando 200 días del año. Tengo un ministerio que está tomando una fuerza tremenda, pero al dejar Costa Rica, mi equipo, a la gente y moverme en este nuevo mundo de los Estados Unidos, me siento perdido. En muchos sentidos me siento perdido. Incluso por tiempo ya llegaba a mi país después de un viaje y cuando yo buscaba a mis amigos, nadie estaba allí, todos estaban casados. Llamaba a mi familia y les decía, oigan, pero que no existo yo, ¿por qué ustedes? Y me decían, ¿y para qué vamos a estar llamando si tú nunca estás? Y me di cuenta que llegué a ser un extraño en mi propia tierra. Llegaba a la iglesia un domingo con deseos de adorar a Dios simplemente y de recibir después de semanas de estar dando. Y para mi sorpresa había filas de gente que visitaban mi iglesia de todas partes y querían tomarse fotos conmigo. Y yo decía, yo no puedo creer que en mi propia iglesia yo tengo que hacer lo mismo que estoy haciendo en todas partes del mundo. Y cuando mis amigos me veían haciendo fila, me decían, por ahí nos vemos después porque tenemos hambre. Y vivía una transición tan difícil. Como algunos de ustedes saben, me encontré por primera vez en mi vida lidiando con la pornografía. No sé cómo entré en algo así. Me estoy muriendo en un infierno de culpa, de vergüenza, tratando de encontrar cómo salir de algo así. No tengo la menor idea cómo. Y suena el teléfono una noche después de un viaje y es el pastor Rey. Yo le había pedido a Rey Matos que fuera el pastor que velara por mí en esta transición. Así es que Rey tiene una tremenda capacidad para conversar, para escuchar primero. Detengo la historia ahí porque nunca olvidaré cuando lo conocí la primera vez, aunque yo no podía hablar cuando llegué a su casa, hablé muy bien como a los 4 días. Eran las 11 de la noche, vinimos de su iglesia y me dice, hace rato queremos hablar tú y yo ahora, ¿por qué no hablamos? Y le dije, son las 11 de la noche. Me dijo, no importa, vamos. Y nos salimos a la terraza de su casa y nos pusimos a hablar. Y yo, que era una persona que nunca hablaba con nadie, yo me había formado como líder independiente siempre. Pero tenía años pidiéndole a Dios un confidente, una persona con la que pudiera conversar. Había entendido que era valioso para mí como líder importante tener siempre alguien al cual acudir y darle cuentas de cómo yo estaba. Y me encontré con Rey Matos, que tiene un arte para escuchar. Tiene hasta como un imán. La gente quiere hablar con él donde sea que está parado, ¿no? Y cuando yo me siento a conversar con él esa noche, no sé, a las 2 horas, yo no sé, 1 hora después, le dije, Rey, vámonos a dormir, porque estaba sentado al frente mío con los ojos cerrados. Le dije, te dormí, ¿verdad? Entonces abre los ojos de pronto y me dice, no, yo te estoy escuchando. Y le dije, ¿qué fue lo último que te dije? A ver. Y me lo chorrea todo tal como se lo dije. Dije, este tipo es marciano. Es una cosa, es como una cosa de otro mundo.
y me dijo, créeme que yo soy bueno para escuchar. Así es que usted vomite. Usted saque lo que tenga que sacar. Hablamos hasta las 6 de la mañana. Hablé de lo lindo, lo feo, como dicen en inglés, the good, the bad and the ugly. Todo. Nunca jamás he tenido una conversación más profunda con alguien como esa que tuve con el pastor Rey Matos. Rey Matos es una persona que tiene otra habilidad, no solamente la de escuchar, sino la de hacer preguntas difíciles, preguntas de esas que te atraviesan. Las preguntas que hace un pastor cuando quiere ayudar a una persona, las preguntas que no quieres que haga. Y aquella doble capacidad de escucha y de penetrar el corazón, abrieron un corazón que había estado cerrado desde niño, a la defensiva, y me trajo libertad. Me ayudó a caminar de otra manera en la vida. Así es que años después, cuando él pregunta, ¿y cómo estás? Yo le digo, bien, ¿y usted? Y me dice, no, ¿cómo estás? Yo, ese ¿cómo estás? Y me dice, sí, el cómo estás me dijiste que no has orado en mucho tiempo y no has leído la Biblia en mucho tiempo. Yo quiero saber si lo estás haciendo. Y le dije, pues no. Y me dijo, bueno, ¿ya hiciste el retiro espiritual que ibas a hacer? Que me dijiste que necesitabas un retiro espiritual porque has estado viajando mucho y tal. Y le dije, no. Me dice, ok, ¿estás en tu casa el domingo? Sí. Dice, ok, voy para allá. Y le digo, espérate, no estoy tan mal. Le digo, gloria a Dios, el Señor está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, comencé a recitar todo lo que podía aprender de versículos bíblicos, sabía de versículos como para decirle, yo estoy muy bien, no es para tanto. Tú eres pastor, o sea, yo no te voy a sacar de tus cosas. Me dijo, no, voy para allá. Y lo recibí en mi apartamento el domingo en la noche. Y se sentó en la sala de mi casa en la mañana siguiente, con una Biblia en la mano, abriéndola, y me dijo, vamos a orar. ¿Me dices que hace rato no puedes orar? Digo, sí, la verdad que he tenido dificultad para orar. Ok, me agarra la mano y me dice, así se ora. Y rompió a orar. Y la presencia de Dios llenó ese lugar. Porque otra cosa que tiene Rey Matos es que habla con Dios todos los días. Cuando él habla con Dios, uno se puede sentar a navegar la presencia de Dios. Así es parecido así a Randall González, siempre le he dicho. Cuando Randall González ora, uno navega la presencia de Dios. Y entonces yo dije, yo lloraba de gratitud. Yo decía, yo necesitaba esto. Yo amo la presencia de Dios. Yo necesitaba a alguien que se hiciera presente. Era todo lo que yo necesitaba. Y entonces abrió la Biblia y comenzó a leer Hebreos. Yo no sé cuántas veces he contado esta historia y por qué tengo que llorar. Y entonces lee la Biblia y conversa y trata de hacer preguntas difíciles. Y yo siempre le daba la vuelta. No, que aquí, que allá. A los 2 días, mediodía, me dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar ya de estudiar la palabra y vamos a orar otra vez. Y allí tuve mi encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios le abrí mi corazón a mi pastor. Le dije, esto es lo que pasa. He estado caminando mal, estoy seco, me estoy muriendo. Y ese fue mi punto de partida a un nuevo capítulo en mi vida. Y gracias a Dios estoy de pie por la gracia del Señor y por la presencia de alguien en mi vida. Yo te quiero invitar a que te hagas presente. Te hagas presente con las personas que amas más. Te hagas presente con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. No necesitas traer una enciclopedia bíblica.
necesitas estar ahí. Necesitas dar lo mejor de ti. Si es preparar un café, si es preparar una comida, o si eres bueno para escuchar, sentarte y decir, desembuche. Yo tengo todo el tiempo del mundo para escuchar. Yo soy bueno para escuchar. Algunas personas no necesitan nada. Sí necesitan a alguien que los escuche, nada más. No intentes arreglarle el mundo a la persona, pero sí hazte presente. Termino con esto. Un amigo pastor en la costa este de los Estados Unidos que vivió un proceso muy difícil en la iglesia donde él servía. Y como suele pasar con los pastores, por más que tratamos de guardar a nuestros hijos de las cosas del ministerio, las cosas difíciles del ministerio, ellos saben cuando estamos sufriendo. Ellos saben cuando estamos pasando cosas. Y se lo beben a veces. Y este chico de 19 años que amaba a Dios y servía en esa iglesia notó todo lo que ciertas personas habían hecho con esta pareja, cómo los habían hecho a un lado, cómo el liderazgo los había bajado sin ninguna razón y etcétera, otras cosas que pasaron. Y había sufrido este chico. Cuando todo esto pasa, mi amigo pastor manda a su hijo a Argentina para que viva experiencias distintas y logre olvidarse de todo aquello, pero su hijo sigue lidiando con una especie de depresión. Y él se acuerda que su hijo tenía un sueño. Él siempre había soñado hacer un safari en África, y eso es cosa para gente aquí muy acá, y es una cosa muy cara de hacer. Pero él se acordó que había ahorrado un poco para hacer algo y logró juntar los recursos. This fragile feeling, a constant ache in my chest, like a glass heart beating, longing for a place to rest. Tired of masks, curated facades we show, yearning for a connection, someone to truly know. But the world keeps spinning, a dizzying, vibrant blur, and I'm holding on tight, trying not to fall further. Lost in the digital noise, searching for a signal clear. Can anybody hear me? Is there any solace here? Swiping through the emptiness, a kaleidoscope of lies, empty promises and filtered skies. Is this what it means to be alive in this digital age? Trapped in the reflection of our own self-made cage. This fragile feeling, a constant ache in my chest, like a glass heart beating, longing for a place to rest. Tired of masks, curated facades we show, yearning for a connection, someone to truly know. But the world keeps spinning, a dizzying, vibrant blur, and I'm holding on tight, trying not to fall further. Lost in the digital noise, searching for a signal clear. Can anybody hear me? Is there any solace here? Maybe the solace is within my own reflection, finding the strength to shatter this digital deception, to embrace the cracks, the flaws, the beauty unforeseen.